Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy bueno. Pues traemos a Baby Metal. David, ¿qué te parece? Al final vamos a reaccionar de verdad a todas las canciones, No, se como lo han nos han puesto en propuesto comentarios. y aquí estamos gracias a Esteban Villacura, que patrocina la reacción y tenemos Shanti, Shanti, Shanti. Este vídeo es en directo, pero es una compilación de diferentes actuaciones en vivo, ¿vale? Supongo que han cogido las mejores imágenes de diferentes shows. Ujú, Y bueno, pues lo tenemos aquí. Em, Va a estar subtitulado en inglés, ¿de acuerdo? Siempre ayuda a tratar de entender la letra y bueno, de todas maneras lo iremos analizando y viendo y comentando todo lo que veamos. Si parece que es un show de 2000, habría que verlo, creo que es 2019. No lo tengo claro, pero parece que es 2019. De todas maneras, todo esto es confuso para nosotros, porque claro, el, una cosa es cuando suben el vídeo, ¿vale? Que la subida del vídeo es de 2021, es más reciente, pero claro, lo que es la canción proviene del Metal Galaxy 2019. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, yo lo dejo ahí y como siempre, no lo vais a aclarar en comentarios, así que ahí queda la cosa. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, pues no olvidéis darle un me gusta, que se agradece, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones, ahí lo que señala David. Y bueno, empezamos. Baby Metal. Bueno, voy a darle un poquito para atrás porque se me está pasando el vídeo enseguida. Llevamos ya más de la mitad de la canción y ni me he dado cuenta. La verdad es que ayuda a los subtítulos porque te vas enterando un poquito así de lo que sería el concepto de la canción, ¿no? De hecho, lo de Shanti es un mantra, realmente, ¿no? Es esto de paz, cuerpo, mente, no sé qué más era. Sí, Y palabra. además tiene ahí la musiquilla hindú Claro, y están haciendo la danza ahí es muy parecida a la que hacen en Bollywood, iba a decir. sí, en la India. Que lo curioso eh, es que Baby Metal puede ir como.
incorporando músicas de otras culturas, eh, lo asumen casi como propia y de pronto sigue sonando como baby metal. La capacidad de absorción de cualquier tipo de música e incorporarla a su estilo me asombra. Y claro, hemos escuchado también en lo musical un sitar, Sí, hemos sí. ese tipo de percusión oriental, pero oriental de aquella zona, De la India, sí. efectivamente. Entonces te da la sensación como que estás viajando a otro sitio y me gusta mucho cómo están elaborando la coreografía. Me parece nuevamente hiper complicado lo que hacen. Sue está muy implicada con la coreografía en esta canción y vocalmente está magistral con una voz súper clara, Sí, potente, em, con mucho dominio técnico. Como siempre, la gestión del aire es increíble y lo está haciendo de una manera que me ha resultado casi hipnótico y cuando me he dado cuenta digo, ostras, hay que parar, hay que hacer una pausa porque se me va a pasar la canción entera, ¿no? sí, sí, yo estaba hipnotizado también, ahí, mirando cómo bailaban. Claro, y Moa y Momo, pues con esos patrones de coreografía geniales. Tú te has dado cuenta de una cosa, ¿no? De Momo, Sí, que está sin micro. que está sin micro. Claro, en este baile de fechas, que yo he dicho al principio, que por un lado, que por un lado, la canción proviene del Metal Galaxy 2019, pero por otro lado, la persona que ha subido el vídeo lo ha subido en 2021. Entonces, ahí tengo un baile de fechas. Lo importante, lo importante, creo yo, que teniendo en cuenta que son fechas en las que ya se había ido Yui, pero todavía no era miembro oficial Momo, es la razón por la que está sin micro. Claro, efectivamente. Además que nos lo explicaron Claro, en comentarios en otro claro, claro, que cuando no tenían micro eran bailarinas de soporte. claro. Em, pero al estar ya ahí presente Momo, bueno, pues ya era como una compañera destacada que candidata seria, digamos, a posiblemente formar parte de Baby Metal. Así que nada, me parece muy bien. De hecho, yo creo que fue un buen fichaje. Bueno, pues nada, mm, vamos a continuar y después comentamos un poquito más. Ya le di un poco para atrás, le doy un poco más porque no me importa. Así disfrutamos de nuevo. Como siempre, ¿no? La producción fantástica, las luces, los escenarios y Me falta ver a la Cami por ahí, pero bueno. mira, aquí por ejemplo a la izquierda se asoma Sí, instrumentos. será vos. Pues no lo sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seguro que es vos. Sí, bueno, siendo un bajo de 6 cuerdas, Y con lo em, grande que es. ahora lo vemos, a ver si tenemos la oportunidad de verlos. Venga, continuamos.
Fantástico. Pues Estoy dudando mucho que sea Momo, ¿eh? Es que Momo es más alta. Yo creo que no es Momo. ¿tú crees que no es Momo? Yo creo que no es. Es que Momo es casi más alta que Moa y que Su. Sí, Y ahí son de la misma altura, es la misma altura de Moa. bueno, a ver, ten en cuenta una cosa. También, si esto es hace algunos años, ten en cuenta que es muy Sí, joven. sí, pues, no sé, no me suena, la veo muy bajita para ser Momo. Que lo Estoy, mismo me estoy equivocando, ¿eh? No. mm, puede ser, ya me entra la duda. Ay, Bueno, decírnoslo en comentarios. Si me he tirado un triple y he dado en el aro y he fallado. o lo mismo yo estoy metiendo la pata, no lo sé. Es decir, que tampoco es lo que te puedo decir, ¿no? A mí me... Mira, mira esta imagen, tío. Es que ahora mirándola, sí, A ahora. mí me parece momo, pero bueno, ya está. Pero no sé, la veo muy bajita, no sé. Y si no lo tenéis fácil, yo soy el miope, así que yo soy el que se equivoca. Es miope y yo es cegato. Que yo si me quito las gafas entro en modo topo y ya no veo nada de nada. Bueno, lo dicho, de todas maneras, una gran interpretación súper complicada en la coreografía. Veo que es de una exigencia muy alta a nivel vocal. Y como siempre, la puesta en escena es increíble. Creo que puede ser la Kami, por lo menos la Kami japonesa, por decirlo de alguna manera, por varias razones. No es porque hayamos visto en detalle a los músicos, pero sí he visto, creo que la cabeza de Bo por ahí sobresaliendo, creo que es el único que se le ve algo, y es porque es muy alto, con ese bajo de 6 cuerdas característico suyo. Y luego cuando han enfocado un plano cercano a una guitarra, creo que era una ESP, y los de la Kami, digamos, del oeste, no llevan ese tipo de marcas de guitarra, llevan otras. Ajá. Así que creo que por ahí puede ser. De todas maneras, como siempre, recurrimos al comodín de la audiencia. Por favor, Al ponedlo. comodín del público. Eso es, eso es, eso es. Y bueno, pues es lo que os puedo comentar. Muy complicado también el llevar a cabo esta música. Tengo la duda si el sitar viene ya de, digamos, pregrabado, o es que con las guitarras es decir, tocan con la guitarra y es un efecto que simula a un sitar. No lo tengo del todo claro, ¿vale? Lo de la batería es un locurón, mantener ese pulso me parece fantástico. Y, y bueno, tanto las guitarras como siempre, ¿no? Es un trabajado porque veo que melódicamente, perdón, rítmicamente es una locura. A mí Sí, me resultaría súper complicado mantener el ritmo y con esas... Claro, es que los patrones rítmicos conforme vas adentrándote en Oriente cambian bastante. Entonces los ritmos típicos para nosotros nos costaría trabajo. Eh, Al igual que te digo yo. También son patrones particulares, por ejemplo, aquí en España, en Andalucía, concretamente en mi tierra, en Jerez, el flamenco, ¿no? Em, ¿Sabes lo que te digo, no? sí, sí. El ritmo de la bulería y demás son patrones rítmicos distintos a lo convencional. Son, de hecho, mezclas de dos patrones rítmicos diferentes fusionados en uno. Y claro, pues llama la atención. Pues nada, fantástico como siempre, ¿no? Lo de Fíjate que estas en chicas este y las caso coreografías.
Claro, fusionar metal con música india, con la identidad de ellas, ¿no? De baby metal, me Sí, porque parece, ya hemos visto que se han pasado por aquí a Bloodywood claro. y me alucinó esa canción. De hecho, la he escuchado hoy en el coche y iba pegando botes. ¿Cómo me gusta esa canción, la de Nudeli? Nudeli se llama. Ya ves, ya ves. Pues venga, amigos, nos ha encantado. Si a vosotros también se agradece un like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Clique la campana para que os avisen de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo material extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. En este caso aquí, al igual que ha hecho Esteban Villacura, al que le agradecemos el que haya dado la oportunidad de poder reaccionar a esta canción. Y bueno, los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos los comentarios y a ver si nos aclaráis ese par de dudas, el tema de las fechas. Yo creo que es Momo, David no lo ve tanto. Yo no lo veo tan claro. Nada, a ver, La veo muy bajita para ser Momo. tenéis que resolver a ver quién invita a una cerveza a quién. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.